Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Sean bienvenidos a este su informe RCR en su emisión matutina. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Wilixa Arcaya, en la coordinación y producción de este espacio Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles mi queridísimo César Arteaga y frente al micrófono Helen Machado. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales en Twitter @RCR750, a través de nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y en nuestro canal en YouTube RCR750. De inmediato comenzamos. La Unidad de Inteligencia Financiera de México denunció a exfuncionarios de ese organismo y de la Procuraduría General de la República por avalar un acuerdo reparatorio en 2018 con integrantes de la red del empresario colombiano Alex Saab, quien está siendo enjuiciado en Estados Unidos por cargos de conspiración para lavar dinero. El acuerdo reparatorio, considerado ahora ilegal, autorizó el donativo de $3 millones a la ACNUR para exonerar a los investigados por las operaciones ilegales en la compra de alimentos con sobreprecio para los CLAT. En total, una unidad de inteligencia financiera denunció ante la Fiscalía Mexicana a 25 integrantes de esta red, entre ellos exfuncionarios y empresarios venezolanos, mexicanos y colombianos. El diario Reforma detalló que entre los funcionarios acusados se encuentran Israel Lira Salas, ex titular de la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada, SEIDO, Orlando Suárez López, ex titular de la UIT, y Mauricio Moreno Balbuena, ex director de procesos legales de la UIT. Esa red era operada por Alex Saab y habría realizado operaciones ilegales por más de $156 millones. En esta participación, empresas de Baja California, Chihuahua y Nuevo León, como las Cosmopolitan, El Sardinero y la Reimontana comercializadora DRR, además de los empresarios sudamericanos Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio, Andrés León Rodríguez y Santiago Uzcategui. A propósito, una corte de Estados Unidos propuso hasta el 15 de noviembre la lectura de cargos por lavado de dinero contra Alex Saab, presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro, y ordenó desestimar de 7 de los 8 acusaciones penales contra él para cumplir con las garantías dadas a Cabo Verde en el proceso de extradición. La lectura de cargos estaba prevista para esta jornada, pero se aplazó por 2 semanas, según el documento de judiciales publicados este martes. En otras informaciones, el presidente interino Juan Guaidó consideró este lunes que la visita a Venezuela del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, es histórica y que los venezolanos buscan justicia a través de organismos internacionales debido a que el país está denegada y secuestrada esta justicia por la dictadura criminal de Nicolás Maduro. Los venezolanos buscamos justicia porque en nuestro país está denegada y secuestrada por la dictadura. Frente a ello, la presencia en Venezuela del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, es histórica. Maduro y miembros del régimen están señalados por delitos de lesa humanidad, expresó. Guaidó además manifestó su confianza hacia la seguridad o seriedad y compromiso con la justicia del fiscal de La Haya. Además señaló que espera pueda reunirse con las víctimas de las atrocidades de la dictadura y sus familias. En otras noticias, el exprisionero político Iván Simonovic difundió este lunes una carta al fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan, a quien ofreció en el marco de su visita a Venezuela entregarle evidencias de los crímenes cometidos por el régimen de Nicolás Maduro. Es importante resaltar, señor Khan, que en Venezuela imperan y operan estructuras criminales que van desde grupos de crimen organizado, grupos guerrilleros, hasta grupos terroristas patrocinados por el Estado delincuente. Es una economía que se mantiene gracias a actividades ilegales como el narcotráfico, el tráfico humano y la minería ilegal, utilizando intrincados procesos de legitimación de capitales. No cabe la menor duda de que Nicolás Maduro y sus allegados y ministros participan y son facilitadores de estas operaciones, así como también el alto mando criminal, llegando a infiltrar incluso algunos representantes de las toldas políticas, empresarios que colaboran en esos procesos de legitimación de capitales, aseguró Simonovic.
En el marco de la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan a Venezuela, varias organizaciones no gubernamentales desplegaron este martes una pancarta en la Avenida Libertador a la altura del municipio Chacao para exigir justicia por las víctimas de represión y el cese de la persecución de los defensores de derechos humanos y la disidencia política. El activista por los derechos humanos Gabriel Colasante recalcó que la presencia del fiscal en el país no es una noticia amable ni un reconocimiento diplomático a Nicolás Maduro, sino que más bien se debe a la conclusión en que la nación sudamericana se cometen crímenes de lesa humanidad. Buenos días a todos, soy Gabriel Colasante, representante de Gritemos con Brío. El día de hoy, 2 de noviembre, desde la ciudad de Caracas, un grupo de organizaciones juveniles nos pronunciamos con motivo de la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional a Venezuela. Lo primero que queremos comunicar a la ciudadanía es que la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional no es una noticia amable, no es un reconocimiento diplomático a Nicolás Maduro, sino más bien es porque en Venezuela, al menos desde el año 2014, según un panel independiente de la Organización de los Estados Americanos, según la misión de determinación de los hechos del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, se cometen crímenes de lesa humanidad. ¿Qué significa esto? Pues que en Venezuela se tortura, hay ejecuciones extrajudiciales, hay desapariciones forzosas y algo terrible, que es que ocurre violencia sexual durante todo el acto de supuesta justicia. Nosotros nos pronunciamos porque esto en el terreno, en Venezuela, en nuestras ciudades, debe tener relevancia, debe ser una discusión pública, porque a pesar de que el clima político pues pareciera que ha disminuido en su conflicto, estas injusticias aún no encuentran proceso. Por su parte, la ONG Médicos Unidos de Venezuela pidió este martes al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, que haga justicia debido a que, según denunció al régimen de Nicolás Maduro, no garantiza los recursos para las medidas básicas preventivas contra COVID-19 y como consecuencia murieron 779 trabajadores de la salud. Fiscal Khan: no queremos venganza, abogamos por la justicia. Más de 779 trabajadores de la salud han fallecido con criterios para COVID-19 porque el Ministerio del Poder Popular para la Salud no garantizó recursos para las medidas preventivas básicas. Aún hay tiempo de evitar otras, dijo la ONG en Twitter. El mensaje estuvo acompañado de etiquetas que alertaban sobre emergencia en el país caribeño y que pedían no más torturas. En materia electoral, el presidente del CNE, Pedro Calzadilla, advirtió que los observadores de la misión europea deben ser muy cuidadosos de abstenerse de interferir en este proceso comicial del 21 de noviembre. Ellos tienen la facultad de observar, su nombre lo dice, observación de elección, pero tienen que ser muy cuidadosos de abstenerse de interferir en el desenvolvimiento de dicho proceso. Toda aquella acción, movimiento, gesto que pueda afectar el curso del proceso electoral está absolutamente prohibido, según este acuerdo que hemos suscrito con ellos. Escuchemos. Del 1 al 10, ¿cuánto le pondrías al gobierno en cumplimiento de la normativa electoral en lo que va de campaña? Mira, nos ha sorprendido. Yo te puedo decir, por ejemplo, BTV, que siempre ha estado como en el ojo de la crítica de un sector por su desbalance. Hasta el día domingo habíamos, debo destacar y debo reconocerlo más allá de cualquier otra consideración, que a nivel informativo mantuvo un equilibrio. Lo mismo debo decir con Venevisión. Nos ha sorprendido. ¿Ah? Dijiste, nos ha sorprendido, ¿te sorprende eso? Nos ha sorprendido porque inicialmente el arranque de la campaña, cuando arrancan las campañas, los medios se desequilibran y después de la intervención del Consejo, entonces inmediatamente empieza a equilibrarse. Entonces debo decir que la sorpresa es que los medios han tenido un equilibrio bastante aceptable a nivel a nivel informativo. Algunas observaciones que ya hemos comenzado a identificar nos llaman la atención, por ejemplo, desatención a algunas plantas televisivas que no están cubriendo la campaña electoral. En otras noticias, el Observatorio de Conflictividad Social de Venezuela registró 568 protestas durante septiembre, equivalente a un promedio de 19 diarias. Esta cifra representa una disminución del 52% en comparación con el mismo mes del año pasado, cuando el total era 1.193.
Señaló que hubo 462 protestas por derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Para un 81% de la cifra total, los principales reclamos de los ciudadanos están relacionados con el colapso de los servicios de agua potable, electricidad, gas doméstico y escasez de gasolina. El observatorio puntualizó que destacaron las protestas del sector educativo por maestros, padres y representantes ante el anuncio de reinicio de clases presenciales sin contar con garantías sobre el derecho a la salud y a la vida. A propósito, el 44% de los electores tiene una alta y media disposición de movilizarse a los centros de votación para ejercer su derecho al voto el próximo 21 de noviembre. De acuerdo con el más reciente estudio de consultores, el estudio fue realizado el 20 al 28 de septiembre de 2021 mediante una muestra de 1.050 entrevistas telefónicas. Tiene una confiabilidad del 95% con un margen de error de más o menos 2.5%. Según la investigación, 6 de cada 10 de 18 a 24 años muestra muy baja disposición a votar en las próximas elecciones regionales y locales, contrario a los pertenecientes a la generación de los baby boomers silentes, en donde de 6 de cada 10 sí quieren votar con los candidatos de su preferencia. En otras informaciones, la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional electa en 2015 rechazó el decreto propuesto por el presidente interino Juan Guaidó para reestructurar la empresa colombo-venezolana Monómeros. La votación culminó con 9 votos en contra, 6 votos a favor y 3 abstenciones. Los diputados de Primero Justicia y Acción Democrática votaron en contra de la propuesta de Guaidó, mientras que los parlamentarios de Un Nuevo Tiempo se abstuvieron. Los diputados de Voluntad Popular y otras fracciones minoritarias respaldaron dicho proyecto. En otras noticias, la ONG Foro Penal denunció este martes que en el país hay 252 privados de libertad a los que la organización consideró presos políticos, 8 menos que en su reporte del pasado 14 de octubre. La ONG dio a conocer la información a través de su red social Twitter, en donde detalló además que entre los detenidos contabilizados hay 120 civiles y 132 militares. En cuanto al género de los denominados presos políticos, Foro Penal explicó que hay 237 hombres, 15 mujeres y que de los 252 detenidos hay un adolescente. Desde 2014 se han registrado, según la ONG, 15.747 detenidos por razones políticas en Venezuela, donde más de 9.000 personas tienen todavía medidas restrictivas de su libertad. Dicha organización recordó también que ha asistido gratuitamente a más de 12.000 ciudadanos ya hoy excarcelados y otras personas víctimas de violaciones de derechos humanos. Y en otras informaciones, el Sindicato de Docentes de Caracas convocó a todas sus afiliadas o afiliados a una marcha para el próximo 10 de noviembre con el fin de exigir mejoras salariales y condiciones laborales. Edgar Machado, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros en el Distrito Capital, dijo que esta convocatoria es por la dignidad y señaló que los ingresos que reciben no les alcanzan ni siquiera para mantener el núcleo familiar. Estamos aquí en esta sede para hacerle una invitación a todos los sectores de trabajadores, a nuestros docentes afiliados y jubilados, a todos. En otras informaciones, el régimen de Nicolás Maduro informó la noche de este martes 2 de noviembre que en las últimas 24 horas se registraron en el país un total de 861 nuevos contagios, todos de transmisión comunitaria, así lo dio a conocer Delcy Rodríguez. Barinas es la entidad donde este martes se detectaron más nuevos casos, 197 contagios activos en 6 municipios. Le sigue el estado Miranda con 105, Bolívar con 98 y el estado Guárico con 96. Agregó que 13 personas perdieron la vida debido a complicaciones con el virus, para contabilizar así la lamentable cifra de 4.915 personas fallecidas, según cifras de la comisión. En declaraciones a RCR, el exministro de Salud, José Félix Plasencia, o Oleta, hizo un comentario sobre las tablas comparativas ante el número de casos de COVID-19 en Venezuela, asegurando que en el mes de octubre de este año, antes del 2020,
es extremadamente alto. Escuchemos. Prolongada surge del análisis de las cifras que tenemos de los datos oficialmente informados. Cuando uno compara la situación actual, por ejemplo, el mes de octubre de este año con el mes de octubre del año pasado, cuando se tomó una decisión similar, el número de casos reportados es infinitamente mayor, de 16.891 casos. En el mes de octubre del 2020 tenemos en este momento 38.183 casos. Pues que eso es una cifra muy importante y supone que las decisiones que se van a tomar se toman en condiciones mucho más complicadas desde el punto de vista epidemiológico. No solamente el número de casos, sino el número de casos fallecidos. En octubre del año 2020 se contabilizaron 170 y en octubre de este año 422. De modo pues que hay una diferencia muy importante de casos. Se supone pues que la dinámica de la epidemia es mucho más complicada, más agresiva en este momento que lo que teníamos en 2020. Súmele usted ahora la presencia de variantes de preocupación, como es el caso de la variante Delta, que está identificada en el país. Por lo menos hay unos 11 estados donde hay identificación de esta variante, una variante mucho más contagiosa y capaz de producir pues enfermedad en otras personas que ya padecieron el COVID. Oleta afirmó que hay opacidad por parte del régimen de Maduro ante los verdaderos vacunados en Venezuela antes de la variante del COVID-19 en el país. Que hay una opacidad muy importante en la información oficial. No se señala exactamente cuál es el porcentaje de la población totalmente protegida con 2 vacunas, y la referencia que hace el señor Maduro parece referirse a aquellos que han recibido por lo menos una dosis de la vacuna. Debo señalarle que para que la vacunación produzca un efecto colectivo, se necesita una cifra de vacunación que debe superar el 70%. Eso no se ha alcanzado, por supuesto, y es probable que ante las circunstancias de estas variantes que antes mencionamos, la exigencia de ese porcentaje para producir un efecto de protección a la población sea aún mayor del 70%. Así que estamos muy lejos de que el efecto beneficioso de la vacunación se impacte sobre la vida general de los ciudadanos y pueda haber un descenso significativo del número de casos graves y de hospitalizaciones y por supuesto de casos mortales. Así que todavía estamos muy lejos de alcanzar ese objetivo, y en el mejor de los casos, en el primer trimestre de 2022, alcanzaremos esa cifra deseada de un 70%. Mientras que el clima en Venezuela, Inamendi informó que para este miércoles se esperan escasa nubosidad y baja probabilidad de precipitaciones en gran parte del país. Sin embargo, no se descarta abundante nubosidad con lluvias o chubascos en áreas del Zulia, Andes, centro-occidente, centro-norte costero, nororiente, zona insular, Amazonas, Bolívar y el Esequibo. Y en materia económica, el Banco Central de Venezuela está inyectando otros $50 millones a las mesas cambiarias de la banca de este martes 2 de noviembre. La tasa aplicada por el ente emisor a esta nueva intervención cambiaria es de 4.37 bolívar por dólar, un aumento de 1.30% frente a la cotización anterior de 4.32 bolívares, establecida para la colocación del pasado 27 de octubre. El Banco Central de Venezuela pasó de inyectar un promedio de $80 millones a las mesas cambiarias de la banca en el primer semestre del año a colocar hasta 150 millones mensuales, un aumento de 87.5% en medio de la precariedad.
de estas de reservas de divisa para tratar de contener el alza de tipo de cambio que está siendo utilizado como un ancla para atajar el crecimiento de la inflación. En materia internacional, tenemos un terremoto de magnitud 5.7 en la escala abierta de Richter sacudió la madrugada de este miércoles el centro de Chile, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. Y con esta información nos vamos a un corte publicitario y enseguida regresamos con más de su informe RCR. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En internacionales, un terremoto de magnitud 5.7 en la escala abierta de Richter sacudió la madrugada de este miércoles el centro de Chile, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El seísmo ocurrió a 110.7 kilómetros de profundidad a las 3:17 hora local en Chile. Su epicentro se situó muy cerca de la frontera con Argentina, a 41 kilómetros al este-noreste de la población de Los Andes. Los Andes está ubicado a 80 kilómetros al norte de Santiago de Chile, en la región de Valparaíso, y en ella viven más de 65.000 habitantes. Y con esta información de materia internacional pasamos a materia deportiva. A fuerza de jonrones, los Bravos de Atlanta alzaron el título de campeón del béisbol profesional del mundo o de mejor béisbol del mundo. La noche de este 2 de noviembre, la novena de Atlanta venció 7-0 a los Astros de Houston en el sexto partido de la Serie Mundial de las Grandes Ligas. En el último juego de la serie, los Bravos batearon 3 cuadrangulares claves para la gran victoria de Jorge Soler, Freddie Freeman y Davis Swanson. Se fueron para la calle. Entre tanto, la Liga Venezolana, los Tiburones de La Guaira frenaron la ofensiva de los Navegantes del Magallanes al imponerse en el Universitario 5-1, tras sólidas actuaciones monticulares de Miles Smith, Andri Lacosta y Gregor Infante. Los litorenses, que se enfrentaron a la mejor ofensiva de la liga, iniciaron con un trabajo de 4 entradas de Smith, quien dejó en blanco a los eléctricos en 4 entradas lanzadas. Y así finalizamos este compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se